Hola, ¿qué tal? En este vídeo resolveré algunas de las dudas sobre las diferencias entre la plata pura, plata 950, 925 y plata de ley. Pero antes hagamos un breve repaso sobre qué es la plata. La plata es un metal precioso que ha sido empleado a lo largo de la historia para diversos propósitos, especialmente en la joyería, por su resplandor blanco, maleabilidad, ductilidad y resistencia a la corrosión. Este elemento químico se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y se extrae mediante minería, a menudo en combinación con otros metales. Durante el proceso de extracción se emplean diversas técnicas para separar la plata de otros materiales presentes en la roca. Posteriormente, la plata extraída es sometida a un proceso de refinación para alcanzar la máxima pureza. Para entender las diferencias entre los tipos de plata, es crucial reconocer que su distinción radica en el grado de pureza. Este factor clave es determinante para comprender las variaciones existentes en el mundo de la plata. En los metales preciosos, la ley o pureza se refiere a la cantidad de metal precioso puro presente en una aleación, ya sea debido a impurezas o a la mezcla con otros materiales. Esta proporción actualmente se mide en milésimas y se considera que un metal precioso es puro si tiene al menos 999 milésimas de cada 1000 de ese metal. Dado que son materiales naturales, siempre contienen una pequeña cantidad de impurezas. La plata pura, o lo que es lo mismo, plata fina, contiene 999 milésimas de plata, equivalente al 99,9%. El 0,1% restante incluye las impurezas presentes en el metal. Por esta razón también se le denomina plata 999. Este grado es altamente valorado por inversores que buscan poseer metales preciosos en su forma más pura y se utiliza para fabricar monedas y lingotes de plata. En cambio, no es común fabricar joyas de plata pura, salvo en casos excepcionales donde se busque crear piezas únicas y exclusivas. Una joya con este nivel de pureza podría deformarse o rayarse fácilmente debido a su extrema suavidad y maleabilidad. Por esa razón, se fusiona con otros materiales, generalmente cobre, que le proporciona mayor resistencia. De ahí la importancia de la pureza. Al igual que el sello 999, el 950 y el 925 se emplean para identificar y garantizar el grado de pureza de la plata utilizada. El código 950 indica que su proporción es de 950 milésimas de plata y 50 milésimas de cobre, es decir, el 95% de la aleación es plata y el 5% restante es de otro metal, con frecuencia cobre. En el caso de la plata 925, también conocida como plata esterlina, está compuesta por 925 milésimas de plata y 75 milésimas de cobre u otro metal. Ambas variantes se destacan por su excelente calidad, aunque presentan características que las hacen adecuadas para diferentes propósitos en el ámbito de la joyería. La plata 950, al poseer un mayor porcentaje de plata en su composición, se caracteriza por ser más blanda, lo que la convierte en una elección frecuente para la creación de piezas detalladas y especiales, donde la maleabilidad del metal desempeña un papel esencial. Sin embargo, las joyas con este nivel de pureza son propensas al desgaste, por lo que no son una buena elección para una pieza de uso constante. Por otra parte, la plata 925 o plata esterlina es la elección común en joyería que se encuentra en tiendas habituales. Esta variante presenta una importante resistencia, gracias a su aleación con un contenido ligeramente menor de plata y mayor de cobre, ofreciendo un equilibrio entre dureza y brillo que la hace apropiada para joyas destinadas al uso diario. La palabra ley se refiere a las regulaciones nacionales que establecen estándares de calidad para la plata. La interpretación de este término y las normas puede variar de acuerdo con la legislación específica de cada país. En España, según la regulación vigente, el mínimo necesario para que la plata pueda considerarse de ley es de 800 milésimas y se subdivide en dos tipos. La plata de primera ley se refiere a las piezas u objetos que contienen como mínimo el 92,5% de plata, mientras que la plata de segunda ley abarca aquellas con no menos del 80% de plata. Existen otros sellos en el mundo de la plata, pero si comprendes que estos códigos de 3 dígitos en las piezas u objetos de plata son las referencias de la cantidad de este metal en su composición, sabrás interpretar que a medida que se acercan al min, la pureza aumenta. Mientras más pura, más brillo y valor tendrá, pero también será más blanda. Por otro lado, las joyas con una concentración de plata por debajo del 90% son más rígidas y resistentes, pero requieren mucho más cuidado y limpieza detallada, ya que tienden a oscurecerse en distintos grados dependiendo de los otros metales presentes en la aleación.
Es importante señalar que el mercado está repleto de piezas adulteradas, con sellos de pureza de plata, especialmente el 925, o lo que es lo mismo, S925. Por ello, la mejor manera de evitar estos fraudes es adquiriendo tus joyas de plata en establecimientos de confianza que ofrezcan garantías. Arriba a la derecha dejo un vídeo sobre este tema. Espero que te sea útil. Un abrazo y hasta pronto.